Y vamos a dar simplemente, vamos a dar un repaso y terminar con unos puntos, ¿verdad? Que estaban pendientes. Y hablábamos acerca del propósito, podríamos llamarle de nuestro destino, o el propósito de nuestro destino en nuestras vidas. Y eso va muy relacionado en los planes, la vida que tú y yo vivimos en la cual tú y yo nacimos, a nuestros padres, nuestro lugar de nacimiento, todo ello afecta parte o lo que son nuestros padres. Vienen y nacemos con ciertas características o con ciertos dotes, de lo cual viene a moldearnos, a formar la vida de cada uno de nosotros. Y yo te hablaba la semana pasada al terminar, mucho de ello influye en lo que es la familia, el lugar donde tú y yo nos reunimos, la congregación, la iglesia, la escuela donde tú y yo fuimos, donde asistimos, nuestros estudios. Todo ello afecta directamente a nuestra relación en quién tú y yo somos. Y mucho de ello tiene que ver como personas que tú y yo somos. Tal vez podríamos pensar personas común y corrientes, sin ser personas héroes, sin ser nada. Así como muchos personajes dentro de las escrituras, ya dábamos el ejemplo de Abraham, de Moisés, de José, de Abraham, todos ellos siendo de Noé, siendo personas, hombres comunes y corrientes, permíteme utilizar esta palabra, no siendo héroes, no siendo personajes sobresalientes, mas que sin embargo pudieron cambiar su vida, no simplemente su vida, su historia, o el transcurso de toda una historia, de toda una humanidad, debido al llamado o al propósito que había en la vida de cada uno de ellos. En diferentes maneras, pero Yahweh les hizo un llamado individualmente a cada uno de estos hombres, y el éxito de ellos dependió en ser obedientes a lo que Yahweh les estaba ordenando. Nuestra vida o nuestro éxito o nuestro destino dependerá de ti y de mí, qué tan dispuestos tú y yo estamos para decirle al Padre, henos aquí, míranos a nosotros, en nuestra decisión de decirle sí o no al Padre, en respecto a su instrucción, a su enseñanza, a lo que Él demanda, a lo que Él pide de cada uno de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida tiene un propósito en las manos de Yahweh. Todos nosotros, y vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada, todos nosotros tenemos un propósito en las manos de Yahweh. Y mucho de ello depende en qué tan obedientes tú y yo somos respecto a esa palabra que Yahweh nos ha entregado, o cómo nos dirigimos o cómo nos conducimos cada uno de nosotros. Todos tenemos la decisión de un libre albedrío de decir sí o no, sigo, no sigo, obedezco o no obedezco. Muchos de estos hombres tuvieron en sí la responsabilidad. Yahweh les había dado un llamado, sí se los había dado, pero el propósito o el éxito de su destino, de su propósito que pudiera ser cumplido, dependió en su obediencia a lo que Yahweh les estaba instruyendo. La historia de Noé pudo haber sido muy diferente. Dice la palabra que Noé había encontrado gracia delante de los ojos de Yahweh. Mas sin embargo, porque estuvo un hombre dispuesto a ser obediente a lo que Yahweh le estaba demandando, o que le estaba ordenando, dándole como una instrucción a la vida de Noé, que construyera un arca de cierta altura, de cierta longitud y de cierto tamaño. El destino de este hombre pudo ser cumplido debido a esa obediencia. El destino de Abraham fue cumplido. Tú y yo podemos mirar cómo Yahweh hace un llamado a la vida de Abraham, y en ese llamado vemos cómo Abraham acepta ese llamado, y por la obediencia de este hombre de Abraham, muchos de ellos tú y yo los conocemos no simplemente por sus nombres, sino los conocemos por sus hechos, por sus acciones, por lo que ellos hicieron, por lo cual tiene un renombre la vida de cada uno de ellos. La vida de Abraham, siendo un hombre que habitó en la tierra de Egipto, en la casa de Faraón, recibe un llamado mientras cuidaba las ovejas que ni eran suyas. Pero esa obediencia de este hombre de Abraham hizo que cambiara la historia de toda una humanidad, en la cual este hombre, por la obediencia a ese llamado que estaba recibiendo, pudo liberar a un pueblo que se encontraba en esclavitud por más de 430 años.
que cuando este pueblo clamó y levantó sus voces delante de Yahweh, Yahweh fijó su mirada en este hombre, pero en la vida de él estaba el de decidir sí o no. Para muchos de nosotros, ¿cuál es nuestra decisión? ¿O cuál es nuestro comportamiento, nuestra conducta delante de Yahweh? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle sí al Padre en nuestras vidas? Para que con nuestro sí, con nuestro hecho, con nuestra acción, Él pueda cumplir su destino eterno o su propósito eterno en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos un destino, pero ese destino depende de cuántos cuántos de nosotros somos obedientes para poderle decir al Padre, míranos a nosotros. Que tú puedas cumplir tu destino, tu propósito en la vida de cada uno. Para muchos es diferente. Esos eran hombres comunes y corrientes, vuelvo a repetir. No eran héroes, no eran superpersonas, no eran superpersonajes, pero fueron hombres que recibieron un llamado y estuvieron dispuestos a acudir a ese llamado que el Padre les estaba dando. Nuestro destino para muchos es diferente. Para ellos era de diferente manera. A uno de ellos se le demandó construir un arca. A Abraham ser un gran libertador. A Moisés ser un gran libertador. A Abraham a ser obedientes y por esa obediencia venir una gran multitud del pueblo del cual Yahweh formaría todas las 12 tribus de Israel por medio de sus hijos. Toda una generación, todo un pueblo. Para José el estar dispuestos, el ir y habitar en la tierra de Egipto y habitar en la tierra de Egipto y traer una gran liberación a su pueblo, debido a que cuando él permaneció en la tierra de Egipto, él fue el que abrió las puertas para que cuando hubo esa gran hambre, esa gran hambruna en el pueblo de Israel, el pueblo no pereciera. Y fueron a habitar hacia un lado de la tierra de Egipto, de la vida de Josué, siendo el sucesor de Moisés, siendo un hombre que estuvo dispuesto a ser obediente en todo, para que Yahweh pudiera usar su vida, para que la obra que Yahweh había hecho con la vida de Moisés no terminara en ese tiempo, sino que la obra de Yahweh pudiera continuar y llevar a ese pueblo a una tierra que fluía de leche y miel, a una tierra de bendiciones. Muchos otros personajes que tú y yo podemos encontrar en las Escrituras que estuvieron dispuestos a ser obedientes a lo que Yahweh les estaba pidiendo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo tenemos un destino, una comisión. ¿Cuál es esa comisión que tú y yo tenemos? Es un llamado. Y ese llamado es el que Yahweh nos hace. Dice la palabra, dice que muchos son los que son llamados, pero pocos son los que son escogidos. El llamado el Padre nos lo extiende a cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros si estamos dispuestos a cumplir ese llamado del Padre en nuestras vidas. Todos tenemos un propósito. No importa cuál sea nuestra condición. Puede ser tanto un profesionista como no tener ninguna profesión. Ser una persona que trabaja para alguien más. Pero delante de los ojos de Yahweh todos somos iguales y todos tenemos un propósito y un destino que cumplir en las manos de Él. Porque no es nuestra posición la que nos da un llamado. No es nuestro intelecto, nuestro talento la que nos da una posición. Es nuestra obediencia delante de Él. ¿Qué tan dispuestos tú y yo estamos a renunciar a nosotros para poder cumplir ese llamado en nuestras vidas? La gran encomienda que Yeshua dio para sus discípulos. Mateo capítulo 28, todos la conocemos. Vamos a Mateo capítulo 28. Dice la palabra de Yahweh, dice, de manera que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Cuántos de aquí tenemos vida? Amén. Y bien vivos, ¿verdad? Gracias, Padre. Y si vivimos, dice la palabra de Yahweh, que para Él que vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea vivos o muertos, dice la Escritura, de Él somos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca se te olvide esto, que nuestra vida le pertenece a Él.
porque nuestra vida fue pagada con un alto precio y fue un precio de sangre. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Se pagó un precio por nuestro rescate, por la vida de cada uno de nosotros. Y sabes que ese precio fue un alto precio, fue un precio de sangre. Por la sangre de Él tú y yo fuimos comprados, por la sangre de Él tú y yo fuimos redimidos, por la sangre de Él dice la palabra que tú y yo fuimos hechos hijos de Elohim. Hay una gran diferencia entre ser hijos y ser creación suya. Hijos son los que gozan del beneficio y del cuidado del Padre sobre sus vidas. ¿Cuántos queremos que el Padre cuide de nosotros? En todo tiempo. Dice la palabra de Yahweh, dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas dádivas para aquellos que se lo piden? Si tú y yo a veces con ese corazón tan endurecido sabemos dar buenas dádivas, dice la Escritura, a nuestros hijos. Y tú puedes mirar a tal persona y puedes decir, esta persona es bien mala, tiene un corazón bien duro. Pero cuando voltea muchas veces a ver a sus hijos, ese corazón duro de piedra se ablanda. Y dice la palabra de Yahweh, dice, si ustedes son así, dice, ¿cuánto más yo no haré por ustedes y les daré buenas dádivas para aquellos que se lo piden? ¿Sabes que Él tiene cuidado de nosotros en todo tiempo? Porque somos sus hijos. Muy diferente a ser creación. Creación es simplemente lo que Él hizo, lo que Él creó, lo que Él formó. Pero los hijos son los que les pertenece el derecho y la adopción y de ser primogénitos de las cosas del Padre. Ser herederos, dice la palabra que somos coherederos juntamente con Él. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. ¿En qué consiste nuestro propósito o nuestro destino? Vamos a Mateo capítulo 28, perdón. Y vamos a leer versículo 19. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Dice, y enséñeles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice la palabra que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él ha vencido el mundo. Pero nuestro propósito y nuestro destino está en esta parte, en que Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. ¿Qué es lo que el Mesías vino a enseñar? Torah, que es enseñanza, instrucción a su pueblo. Eso es Torah. Tiene un término muy tanto judío, si tú quieres, la palabra Torah, pero la traducción de la palabra Torah, si tú vas directamente al diccionario Strong, la palabra Torah significa enseñanza, orientación, instrucción, apuntar, señalar, dar en el blanco. Eso es lo que significa Torah. ¿Cuántos de nosotros queremos acertar en nuestras vidas, dar en el blanco? Que todo lo que hagamos tenga éxito. Yo lo deseo. ¿Qué necesitamos para ello? Dar en el blanco. ¿Y cómo vamos a dar en el blanco? Por medio de su enseñanza y de su instrucción para nuestras vidas. Esas palabras tienen la vida para cada uno de nosotros. Tienen la dirección, tienen la instrucción. Dice la palabra que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a Él y Él la daría sin reproche. Dice que Él da, dice la Escritura, dice que Él da entendimiento al simple. ¿Qué es un simple? Perdóname la expresión, pero más allá de simple, no hay. Dice que Él da entendimiento al simple. En otras palabras, Él da entendimiento a todos. A cada uno, aquel que se lo pide. Para aquel que está dispuesto a obedecer y hacer lo que Yahweh pide. ¿Cuántos lo entendemos? Muchas veces nos va mal porque no le pedimos al Padre la sabiduría. Y muchas veces si no la pedimos, no es porque Yahweh no nos la dé, es porque no queremos acoplarnos
a su enseñanza, a su instrucción. Y queremos que la enseñanza y la instrucción de Él se acomode a nuestra vida y a nuestro propósito y no acomodarnos nosotros a su plan. Por eso dice la palabra en el libro de Colosenses que nuestra vida está escondida en el Mashiach, en el Mesías. No dice Colosenses que nuestra vida, dice que su vida está escondida en nosotros. Dice, nuestra vida está escondida ¿en quién? En Él. ¿A quién tú y yo nos vamos a acoplar? A Él. No dice la palabra que la vida de Él está escondida en nosotros. Tú y yo tenemos que disminuir, menguar. Juan capítulo 3, versículo 30 dice que la palabra que tú y yo tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. ¿Quién debe de ser más en nosotros? Voltea con la persona que está a tu lado, debe de haber menos de nosotros y más de Él en nuestras vidas. Eso es lo que el Padre desea. ¿Y cómo lo logra? Por quebrantamientos en nuestras vidas, por tratos. Sabes que no es solamente el venir y el congregarnos y ser parte de una congregación de un lugar, sino es el tener un ministerio. Es el que tú y yo podamos ser obedientes a la comisión de que podamos hacer discípulos. Es un destino en propósito. En la vida de Noé, Abraham, Josué, Moisés, muchos otros que en la vida que tuvieron que cumplir su destino, siendo obedientes a ese llamado. El Padre nos da un destino. ¿Y cuál es ese destino? Ir y hacer discípulos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, a todas las naciones. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cambiando nosotros. Creyentes. Un creyente no puede ser discípulo. Un creyente apenas se gana a él mismo. Déjame usar esa palabra. Un creyente apenas está convencido acerca de su fe, de su propósito tal vez, de lo que es, de lo que puede ser en las manos de él. Un discípulo, un creyente no puede ser discípulo. Un discípulo puede ser discípulo. Porque discípulo es el que está dispuesto a renunciar a su propia vida para decirle si hay agua en todo momento. Un discípulo es aquel que está dispuesto a dar de su tiempo para darlo a otros. Un discípulo es el que está dispuesto a morir en la cruz a diario, tomar su cruz para poderle seguir a Él todos los días de su vida. Un creyente no lo hace. Un creyente es, si las cosas se acomodan a mi plan, está bien, puedo, pero si no, no puedo. Discípulo sí lo puede. Y un discípulo, amados, no nace. Se pueden hacer con las cualidades, con las aptitudes, con dones, con talentos. Pero porque tenga las cualidades, los dones, los talentos y para que sea muy bueno para algo, no significa que es discípulo, porque puede ser simplemente muchas veces un donador de tiempo. Pero un discípulo es el que está dispuesto a aprender. Por eso la palabra dice, nadie puede ser mayor que su maestro, excepto una vez que se ha preparado bien, llegará a ser como su maestro. Le basta al discípulo, dice al alumno, ser como ¿quién? Como su maestro. Es una persona que se prepara, que se capacita, que se deja ser moldeada y que deja ser quebrantada por las manos de Yahweh en todo tiempo. Eso es discípulo. Quien no acepta ser quebrantado, le va a costar. Siempre tengo muy en mente las palabras de Pastor Hugo, y que tuvieron la oportunidad de conocerlo, se acordarán de estas palabras. Él siempre decía, es mejor que la roca caiga sobre nosotros y que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Son dos cosas muy diferentes. La Escritura lo dice. ¿Cuántos que deseamos caer sobre la roca? ¿Y sabes quién es esa roca? Yeshua. Es mejor que tú y yo nos quebrantemos delante de Él a que tengan que venir muchas veces los tratos a nuestras vidas, las luchas, las dificultades, el quebrantamiento, hasta que podamos llegar a un punto en el que Él nos quebrante, hasta que Él nos parte en dos pedazos, en tres, en cuatro, pero que salga lo que hay dentro de nosotros para que Él pueda hacer una vida nueva de cada uno. Dice la palabra, porque si el grano de trigo no cae a tierra, dice, no lleva fruto. Pero si cae a tierra, dice la palabra, llevará mucho fruto. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas para que nuestras vidas puedan llevar ese fruto? Tenemos que ser quebrantados.
Si nuestra vida no es quebrantada, no dará fruto. Pero cuando es quebrantada es cuando nuestra vida es postrada delante de Él. ¿Cuántos de aquí hemos tenido quebrantamientos delante de Él? Y sabes que hay gente muchas veces que se resiste a ese quebrantamiento. Y sabes muchas veces con quién sucede. Cuando hay mucho orgullo en nuestros corazones. Cuando no deseamos reconocer que le necesitamos a Él en nuestras vidas. Cuando no reconozco que ciertamente necesito la ayuda de Él porque yo no puedo. Y sabes que no es, déjame ponerlo de esta manera, el reconocer que necesitamos ayuda no es el que reconozcamos que nosotros no podemos. Al contrario, cuando tú y yo somos débiles, Él es fuerte. Pero cuando más tú y yo nos resistimos y estamos ahí al frente, al pie del cañón y nos hacemos las personas más duras, los más inquebrantables, y decimos, ¿y cómo estás? No, no pasa nada, y que por dentro esté casi que lloro y desgarro mi corazón, pero no quiero mostrar y ni muestro un quebrantamiento delante de Yahweh. Es cuando el trato de Él más viene a nuestras vidas. Porque Él quiere sobresalir en nuestras vidas y no nosotros. ¿A quién le ha pasado? ¿Seré el único? A todos. Y más, ¿sabes a quién le cuesta? Cuando es ese temperamento tan fuerte, que es indoblegable, que no se rinde ante las adversidades, ante las circunstancias, y que siempre está dispuesto a salir adelante. No importa cómo sea la situación, siempre habrá una respuesta en sus manos. Pero no siempre será de la misma manera. Porque sabes una cosa, que Él desea que tú y yo dependamos de Él y que no dependamos de nosotros mismos. Por eso el Padre, cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dice, y nunca te olvides. Dice que Yahweh es quien te da las fuerzas para hacer tus riquezas, para hacer todo. ¿Quién es el que nos da la fortaleza para salir adelante en todo tiempo? Él. La fortaleza no viene de nosotros. Por eso dice la palabra, dice, reconócelo, dice, reconoce a Yahweh en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Está tan chueca nuestra vida, tan torcida, que tú dices, la vida de esa persona ya no tiene remedio. Que esta persona ni volviendo a nacer, su vida cambia. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Empezarle a reconocer a Él en todos sus caminos. Cuando uno le empieza a involucrar a Él, Él empieza a enderezar nuestras circunstancias, Él empieza a enderezar nuestras vidas, Él empieza a enderezar todas las cosas. Había un dicho que el pastor Hugo decía, con el trote de la carreta, ¿quién lo puede terminar? Se acomodan las calabazas. Tal vez de primero no le vas a hallar forma, pero con el transcurso del tiempo y manteniéndonos firmes en el llamado y en lo que Yahweh nos ha ordenado, las cosas se van a ir acomodando una a una, una a una. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que persistir en ello, en lo que Yahweh tiene para nosotros, en lo que Yahweh, el llamado que está sobre la vida de cada uno de nosotros. La comisión para nosotros, vuelvo a repetir, es hacer discípulos. Un destino, un propósito, tanto como Noé, como Abraham, como José, como Moisés. Si hacemos lo que Él nos pide, siendo personas, hombres comunes, como cualquier otros, nuestra vida puede ser de impacto para nuestra ciudad, para nuestra familia y para aquellos que nos rodean. ¿Cuántos queremos que nuestras vidas sean de impacto para otros? Yo lo deseo. ¿Y sabes qué necesitamos? Ser obedientes a ese llamado que Yahweh tiene para nosotros.
Muchas veces Yeshua lo recalcó dentro de las Escrituras. Tú y yo no ganaremos a otros hasta que la vida de Él no se refleje en nosotros. Hasta que Él sea más en nosotros y menos de nosotros. Porque si hay más de nosotros, ¿sabes qué sucede? ¿Quién se lleva la gloria? El hombre. Cuando hay menos de Él y más de nosotros. Yo te lo dije y te lo prediqué un miércoles. Dice la palabra, o bueno, déjame decirlo, no dice la palabra. Eso es un principio. Muchas veces tú y yo somos probados por la boca que nos alaba. El fuego es probado por la plata, el oro es probado por el fuego, el crisol por la plata y muchas cosas que tú y yo podemos sacar. Y el hombre, ¿cómo es probado? Por la boca que lo alaba. Y cuando hay más de nosotros y menos de Él, y alguien te dice, wow, hermano, ¿qué talento tienes para hacer las cosas? Eres muy bueno para los negocios, eres muy bueno en tu trabajo, yo creo que eres el mejor de todos. ¿Verdad que sí? Pero cuando hay menos de nosotros y más de Él, y alguien te dice, wow, miras todo lo que pasó y mira qué inteligencia la tuya. ¿Sabes una cosa, hermano? Sí, pero ¿sabes de dónde proviene? Mi ayuda proviene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra, que me da la sabiduría para hacer los negocios y me da la gracia y el favor delante de los hombres. Porque dice su palabra que Él es el que nos rodea con su favor en todo tiempo. Eso es tener el favor y la gracia de Yahweh en nuestras vidas. Es el reconocerle a Él que no somos nosotros, pero es Él en nuestras vidas. Mucho de lo que tú y yo somos hoy en día no seríamos si no fuera por su gracia y por su misericordia que nos rescató del lugar en el que tú y yo nos encontrábamos. No seríamos los mismos. Muchos de nosotros ni estuviéramos reunidos en una iglesia tal vez. O estuviéramos tan perdidos, como dice la palabra en Efesios capítulo 2, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Y cuando no hay esperanza, todo se desmorona. Todo decae. No hay unas ganas de vivir. No hay unas ganas de sobresalir, de tener éxito, de salir adelante en la vida. No lo hay. Y mucha gente así vive. ¿Y sabes para qué el Padre nos rescató y nos tomó? Para que tú y yo pudiéramos ser una obra en sus manos, para que Él nos pudiera usar, para que Él nos pudiera transformar y poder llevar el mensaje para aquel que no lo conoce. Para llevar esa salvación que tú y yo hemos conocido a nuestras casas, a nuestros hogares, en nuestro lugar de nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestro lugar de reunión. Para eso Él nos tomó y nos rescató. ¿Por qué Yeshua mandó que hicieran discípulos? Porque Yeshua sabía que cuando esos hombres que Él había tomado y que había formado, que había capacitado y que había preparado, cuando la obra de ellos terminara, había discípulos que habían de terminar la obra. Y esa obra ha seguido y ha seguido continuando por hombres que se han dispuesto a poner en la brecha y que han compartido este mensaje de salvación para aquel que no lo conocía. Y el fruto de ellos somos tú y yo, que lo cual estamos parados para poder dar gracia y honra a nuestro Padre. Porque si tú y yo estamos aquí fue por alguien que se decidió poner en la brecha, entregar su vida, orar por nosotros y llevar ese mensaje de salvación para nosotros que no lo conocíamos. Porque nuestra riqueza, nuestra prosperidad, nuestro destino no es simplemente el que Yahweh nos haya rescatado y Yahweh nos haya tomado. Porque si ese hubiera sido el plan, amado, no estaríamos aquí. Porque aquel que fue salvo y recibió la salvación, hubiera dicho, yo ya soy salvo, yo ya estoy bien con Yahweh y hasta ahí llego. Pero no fue así. Hubo alguien que recibió esa salvación, que recibió ese llamado y se puso en las brechas para poder ganar a alguien más
porque tenemos un ministerio de reconciliación. Por tanto, dice la palabra, reconciliar los unos con los otros. Y tú y yo somos reconciliados, somos llamados a reconciliar la vida de aquel que no lo conoce para los caminos de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres un reconciliador, eres llamado a reconciliar la vida de aquel que está sin esperanza y sin Elohim en el mundo, a reconciliarlo con él. Eso es nuestro llamado. A eso tú y yo hemos sido llamados. No solo es de logros terrenales, de victorias, de propósitos, de éxitos, que son buenos. Los logros, los éxitos son buenos en nuestra vida. No le estoy diciendo que no lo sean. Son buenos, pero en ello no depende. Es el entorno de la vida donde tú y yo vivimos, donde nos envolvemos a diario, donde allí está esa comisión a la cual tú y yo hemos sido llamados. No es en este lugar, en estas cuatro paredes. Nuestro destino está allá afuera. En la área donde tú y yo nos desenvolvemos, donde tú y yo trabajamos, no es el de conseguir el logro, el éxito, pero es el de poder hacer discípulos y de poder ganar a otros. Es allá afuera. ¿Sabes, Pastor Hugo? Pastor anda muy melancólico hoy, ¿verdad? Pastor Hugo siempre decía, la mayor escuela, ¿sabes cuál es? La vida. Esa es la mayor escuela. Está allá afuera. Podemos recibir la enseñanza, la instrucción, saberlo, conocerlo, en la escritura si tú quieres. Pero la tarea, ¿dónde está? Afuera de estas cuatro paredes. Allá afuera es donde tratarás con la gente, donde tratarás con las personas. Allá afuera es donde tendrás que demostrar tu amor, donde tendrás que demostrar tu perdón, no adentro. Lo podemos conocer y saberlo con las escrituras. Y pues decir yo amo. Pero fue cuando viene la prueba y tenemos que amar a aquella persona que nos ofendió, que nos hirió, que te traicionó, que te defraudó, lo que tú quieras. De amar, de perdonar a esa persona que tú sientes que te hizo algo, que le hizo algo a tu familia. Allí es cuando viene la lucha, donde tenemos que amar, donde tenemos que perdonar y de poder mostrar que ciertamente el Mesías es quien mora y vive a través de ¿quién? De nosotros. Porque si un mundo le va a conocer por medio de nosotros. Si una humanidad lo va a abrazar, lo hará por medio de nosotros. Porque si Yeshua mostrará ese amor al perdido, ¿sabes a quién nos hará? A nosotros. Si Él te va a usar y va a mostrar su amor para con aquel que está perdido, ¿sabes por quién lo hará? Por tus brazos y por los míos. No va a venir un ángel y va a decir, siente el amor de Yahweh tan grande sobre tu vida. No. ¿Sabes por quién lo hará? Por nosotros. Que cuando esa persona puede recibir ese calor, ese afecto, pueda sentir algo que nunca antes había sentido. Porque es el amor del Mesías viviendo y morando en cada uno de nosotros. Dice la Escritura, dice, por tanto el amor del Mesías nos compele, nos constriñe a meditar esto. Que si Él murió, dice que si Él murió, dice, por lo tanto Él murió por todos. En otras palabras, el amor del Mesías no debe de apresurar, de apremiar. De que si Él murió por nosotros, ¿cuántos sabemos que Él murió por nosotros? Dice la Escritura, por tanto murió por todos. No nada más por mí, por todo el que está afuera. Y eso me debe de apremiar, de apresurar mis pasos, mi caminar, para hacerle saber a un mundo que no le conoce que hay alguien que pagó un alto precio de sangre. Y que ese fue el precio de nuestro amado Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Los logros sí son buenos, los éxitos. La fuerza, si tú quieres, el carácter,
Sabes que los logros nos hablan de nuestro carácter, de nuestra formación, de nuestra determinación, de nuestra fuerza. Son parte de nuestros atributos, son temperamentos, o es el temperamento. Pero ese es el lugar y hay un llamado que reposa sobre cada uno de nosotros. Y ese llamado es en el entorno donde tú y yo nos encontramos, donde nos envolvemos, donde estamos a diario. Donde tú trabajas, ese es tu lugar. Es poder cumplir nuestro destino. Mi pregunta es para muchos de nosotros o para nosotros, ¿hemos cumplido ese destino en nuestras vidas? ¿O hemos hecho o estamos haciendo o caminando en ese destino en nuestras vidas? Si no, somos personas, si tú quieres, con la esencia, que por el simple hecho de haber respondido al llamado de Yahweh y decirle sí con nuestros hechos, con nuestras acciones, siendo obedientes a quien primeramente, a Elohim en nuestras vidas, en todo, de podernos rendir conforme a su instrucción dadas por Él. ¿Qué tengo yo? Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 16. Entendemos entonces que tenemos que menguar nosotros para que Él crezca en nosotros. Porque ciertamente el lugar, Él supo donde yo nací, donde yo crecí, donde yo estudié, quiénes son nuestros padres o quiénes son nuestros padres, cuáles son nuestras habilidades. Y tenemos cosas que Él nos ha dado para cumplir ese propósito y ese destino. Él nos ha dotado, voltea con la persona que está a tu lado, Él nos ha dotado con dones y con talentos. Y en cada uno de nosotros es diferente. Para que tú y yo podamos lograr el propósito en nuestras vidas. Marcos capítulo 4, versículo 16. Marcos capítulo 4, versículo 16. Dice, los que fueron sembrados, dice, el sembrador que salió a sembrar, versículo 14, para no salir de contexto, dice, el sembrador que salió a sembrar, sembró la palabra. Aquellos en quienes se siembra la palabra son los de la orilla del camino. Pero en cuanto la oyen, luego viene Satanás y le arrebata la palabra que había sido sembrada en sus corazones. Los que fueron sembrados, dice la palabra, versículo 16, entre los pedregales, esos son los que habiendo escuchado la palabra, al instante la reciben con gozo, pero no teniendo raíz en sí mismos, por ser temporales, cuando surge la calamidad o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuánto estamos entendiendo? Diga conmigo, no es suficiente el venir, oír, escuchar su palabra. Puedo venir, reunirme, congregarme, pero no es suficiente. Porque hasta que no venga una palabra a nuestras vidas directamente y que active nuestras vidas y tú y yo nos podamos mover, no sucederá nada. Puedo recibirla, vuelvo a repetir, puedo oírla, pero hasta que no viene esa palabra de Yahweh directamente hasta cada uno de nosotros y no penetre y mueva nuestros corazones, no va a suceder nada en nosotros. Tiene que venir y tocar hasta dónde, aquí adentro. Él tiene que producir ese cambio en nosotros. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 58. Lucas capítulo 22. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de asumir el reto de recibir las instrucciones de Yahweh en nuestras vidas para que nuestra vida pueda cambiar drásticamente. ¿Cuántos estamos dispuestos a tomar el reto? Ese reto es el de asumir la palabra de Yahweh en cada uno de nosotros y ser obedientes a las instrucciones que Yahweh tiene para nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan cambiar radicalmente. Vuelvo a repetirlo. Lucas capítulo 22, versículo 58.
Dice, un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Y eso habla acerca de los discípulos cuando Yeshua había hablado a uno de sus discípulos y le había dicho, ciertamente, dice, me entregarán, dice, y no pasará, dice, hasta que el gallo cante 3 veces y tú me niegues. Y este hombre había dicho, no, tu maestro Adón, tú sabes que yo te amo. Y mira lo que sucedió, dice, un poco después otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Dice, pasada como 1 hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo sé que de que no sé de qué hablas. Dice, y al instante estando todavía hablando, dice, cantó un gallo. Entonces Yahweh se volvió y miró a Pedro y recordando, dice, la palabra del Adón, como había dicho, antes de que el gallo cante, dice, hoy me negarás 3 veces. Dice, y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué leíamos anteriormente? ¿Dónde decía Yahweh que la palabra pueda caer? ¿En una tierra fértil? En un corazón fértil, donde la palabra de Él pueda echar raíces y pueda anclarse en nuestros corazones. Porque si esta palabra hubiera estado tan anclada en la vida de Pedro, no hubiera reaccionado de esta manera. ¿Dónde desea el Padre arraigar y cimentar su palabra? Di conmigo, en nuestros corazones. Él desea que su palabra eche raíces, tenga cimientos, ¿dónde? Aquí adentro. En nuestros corazones, en la vida de cada uno de nosotros. Vuelvo a recordarnos, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto con la vida de Pablo? Porque no pudo anclarse. No estaba precisamente anclado la palabra de Yahweh en su corazón. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, porque en virtud de la gracia que a mí ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí del que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. Nadie, dice la palabra, nadie piense de sí mismo o tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Amén. Esto nos hará guardar en las manos de Yahweh. El problema empieza cuando me pienso a creer superior. ¿A quién? A otros. Y no empiezo a tener un buen juicio. Pues dice la palabra, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Elohim ha distribuido a cada uno. A cada uno nos ha dado una medida de fe. Amén. El Padre no le ha dado la misma fe a tu hermano que te dio a ti. A cada uno nos dio una diferente, que dice la palabra, una medida de fe. Y es distribuido a cada uno. Dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros. Versículo 4 dice, así como el cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en el Mesías, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, en servicio, en servir, al que enseña en la enseñanza, al que exhorta en la exhortación, al que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, al que muestra misericordia con alegría. Dice, el amor sea sin hipocresía, dice, aborreciendo lo malo. ¿Cuántos entendemos que a cada uno se nos ha sido dada una medida de fe? Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo, hermano, no somos iguales. Yahweh nos ha hecho diferentes. Y no porque seamos diferentes significa que no podamos unirnos. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, a cada uno de nosotros se nos ha sido dada una medida de fe. Son dones, si tú quieres. Eso habla de dones motivacionales. Vamos a llamarlo de esta manera.
Cada persona tiene un don. Unos más, otros tal vez menos. Yeshua tenía todos. Todos esos dones que tú y yo los vemos, Yeshua los tenía. Yeshua era profeta. A Yeshua le dijeron, maestro Adón, me parece que tú eres profeta. Dice Yeshua, en verdad lo soy. Tú eres maestro. Le llamaban maestro, rabí, moré. Y Yeshua decía, en verdad lo soy. Tenía el don de servicio. Yeshua dijo, el que quiera ser primero y se será siervo de todos. Yeshua tenía todos estos dones. Si tú quieres motivacionales, al de profecía, el de servicio, y los podemos estar leyendo, se me perdieron, ¿dónde está la escritura? Dice el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige, el que es con diligencia, el que es misericordioso. Yeshua era misericordioso. Yeshua mostró misericordia. Cuando todos querían apedrear a la mujer, ¿qué dijo Yeshua? Quien se libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Mostró misericordia. Yeshua tenía, ¿cuántos entendemos todos esos dones? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿tú tienes uno o más de estos dones? ¿Cuántos lo entendemos? Déjame darte un ejemplo. Y lo apunté aquí para que no se me fueran a olvidar, tal y como lo estaba poniendo en orden. ¿Quién aquí mira las cosas blanco o negro? Vamos a llamarle una persona que dice, para mí, ya quiere cortar cabezas a todo el mundo, ya. Nada de misericordia, ya. Hay gente así. Pero todos dicen que tenemos diferentes dones. Hay gente que piensa o es blanco o es negro. Hay muchos que dicen, bueno, yo le miro el lado gris a las cosas. Pero hay gente que no le mira el lado gris, o es bueno o es malo. O es verdad o es mentira. ¿Cuánta gente hay así? Aquí, a ver, ¿quién piensa así? 1, 2, 3. Yo sé que hay más, ¿verdad? Yo sé que no levanta la mano. Va a decir que nos irá a decir el pastor. No, estoy hablando diferente a los dones. La gente que mira o es negro o es blanco muy regular es fácil. Porque la palabra o el don de profecía es así. Por eso decía que él mira negro o es blanco. Porque eso habla respecto a un don de profecía. Porque quien es profeta no anda con rodeos. Quien es profeta no viene y dice, mira, yo pienso que Yahweh te ama mucho, pero yo que pienso que debes de cambiar tu actitud, hermano, y vas a ver cómo Yahweh hace las cosas. No es así. El que es profeta, y lo puedes mirar en los profetas, venían y daban la palabra de Yahweh, porque así dice Yahweh, arrepiéntanse, dice, o si no, estas cosas vendrán calamidad sobre este pueblo. Y así era, blanco o negro. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es respecto al don de profecía. Así es el profeta. No mira áreas grises. Así ve las cosas. El don de enseñar. Tal vez tú dices, bueno, tengo que tener un pizarrón para poder enseñar. Y si el que es bueno enseñando, ¿verdad? Tiene su pizarrón y raya y marca todo. No. El que tiene ese don de enseñanza, ¿qué es lo que pasa? Cuando está con alguien quiere enseñar a todo mundo. Ese es el que tiene el don de enseñanza. Pero tiene que descubrirlo. Sí, hermano, ya sé. Sí, pero mira, si tú así y empiezas a mostrar y empiezas a hacer y le quieres decir, tal vez el hermano ya sabe, pero tú le quieres enseñar y decir cómo. Y le quieres mostrar y le quieres decir, bueno, sí, y le quieres enseñar, aunque ya lo sepa. Eso es respecto al don de enseñanza, no precisamente habla de tener que estar escribiendo en un pizarrón. Son dones, por eso digo, son dones motivacionales. Que muchas veces tú y yo podemos descubrirlos, cuáles son nuestros dones, para poderlos ejercitar y para poderlos poner por obra. Porque todo nos fue dado una medida de fe,
Todos somos parte de un mismo cuerpo y como parte de ese mismo cuerpo, los dones que Yahweh nos ha dado son para que los usemos dentro de dónde? Dentro del ministerio. Porque quien tiene el don de profecía, ¿quién se va a beneficiar? ¿La asamblea? Porque tendrá la voz de Yahweh dentro de su iglesia. ¿Quién tiene el don de enseñar? ¿Quién se va a beneficiar? El pueblo. Porque habrá quien enseñe y quien dé su palabra. Muchos. El que es el de exhortar. Sí, ya está bueno. Sí, no, sí, pero déjame decirte. Y sigue, exhorta, ¿verdad? Aunque el hermano ya sepa y sigue exhortando y animando y diciendo. ¿Por qué? Porque sí, es su don, es de exhortar. Siempre. El que da, dice la palabra, el que da con liberalidad. Tal vez hay otros que no son tanto. Pero hay otros que tienen ese don de dar. De dar y dan. Y hay otros, y tú puedes decirlo, que no son de esa manera, no son tanto. Pero puede ser el de servir. Hay gente que es muy servicial. Que no puede mirar que alguien más necesita algo porque ya está haciéndolo. Sin que se lo pidan. Porque es esa manera, es el de servir. En todo quiere servir. Nadie lo pone. Pero quiere servir al hermano. Quiere servir, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Y dice, yo vengo, yo hago, yo esto, yo lo otro. Y tú dices, ay, el hermano quiere que lo reconozca. No, es su don, sobresale su don de servicio. No es porque quiera quedar bien con tal persona, con tal o con cual, pero es su don. Hay para mucha gente que le es más fácil dirigir que el de estar atrás. Hay gente que no tiene diferentes dones, pero el que es el de dirigir, hay gente que le es más fácil el poder dirigir que al hacer otra cosa. Que si tú lo pones enfrente de algo, te dirige todo, te dirige hacia un lado, te dirige enfrente hacia este otro lugar, y tú dices, bueno, ¿y quién le dijo que lo hiciera? Es su don. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿O estamos entendiendo un poco? Porque hablamos mucho de descubrir nuestros dones y mucha gente puede decir, bueno, ¿y cómo puedo conocer cuál es mi don? Y puede venir algo tan sobrenatural y pensar que tenemos que tener una visión y que Yahweh nos puede revelar. No, muchas veces son nuestros atributos. Cómo nos comportamos, cómo hacemos en nuestras vidas. Porque ahí es donde depende nuestro don. El que es el dirigir, vuelvo a demostrar, el que muestra misericordia, con la alegría muestra misericordia. Pero para aquel que es profeta, dice, ¿y para qué lo recompensas? Si no estás viendo lo que dices, ¿lo quieres recompensar? Se recompensa lo bueno y se castiga lo malo. El profeta. El que es misericordioso. No importa, amado, lo que hayas hecho. Te abro y te recibo y te muestro ese mismo amor con los brazos abiertos. El que es profeta no muestra la misericordia. Para el que es profeta, ¿y cómo le muestras tanto amor? Si mira lo que hizo. Ahí está. Y puedes saber hasta dónde va inclinado tal vez nuestro don o nuestros dones, porque no puede ser uno. Pueden ser varios. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Porque para el que es así, no muestra misericordia. Vuelvo a repetir, o es blanco o es negro. Le recompensas lo bueno, le sobresales lo que es bueno, pero se castiga lo malo. Te alabo en lo bueno que hiciste, pero vas a ver que te voy a demostrar que también se castiga también lo malo. Que hay consecuencias, no que se castiga, que hay consecuencias. Porque uno no castiga, ¿verdad? Nuestros hechos, nuestras acciones son las que nos condenan. Dice la palabra en el libro de Jeremías, dice, nuestra propia maldad no castigará. El profeta sí es, dice, tus hechos, tus acciones son así, va a haber consecuencias. Y así es, y muchas veces sí pasa y así sucede. Todos tenemos uno o más dones. ¿Cuánto lo entendemos? Pero ¿dónde debemos de empezar? Muy fácil, ¿dónde estamos?
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de empezar el lugar donde estamos. Y para yo poder ganar a mi familia, tengo que mostrarme firme en mi llamado, en decirle sí a Yahweh. Ahí es donde tú y yo tenemos que empezar. Empezamos por dónde, vuelvo a repetir y con esto yo estoy llegando al final. Por el pasado, el cual nos revela y produce los recursos, si tú quieres, que necesitamos para hacer las cosas en el presente. Vuelvo a repetir. Empezamos por dónde, por nuestra vida en el pasado, la cual nos revelará y producirá los recursos para el presente que necesitamos para el presente. Nuestros padres, ¿cuántos de aquí somos hijos? Todos. Nadie nació por la nada, ¿verdad? Nacimos producto de una relación de papá y de mamá. De la manera en que haya sido, pero todos somos hijos. Somos producto de ello, de esa relación y de papá y de mamá. Y por lo tanto todos somos hijos. Y nuestros padres nos dotaron, o tenemos dotes si tú quieres, que tú y yo heredamos de nuestros padres. Nos dotaron, heredamos esas cosas de nuestros padres. Nuestros hechos, nuestras actitudes, aptitudes, nuestro temperamento, nuestra inteligencia, lo heredamos de nuestro padre. ¿Quién aquí ha dicho es que mi papá es así? Te voy a dar un ejemplo. En el bebé, en el caso del bebé nuestro, tiene parte de nosotros, tiene, si tú quieres, dotes. Buenos, si tú puedes llamarlo, malos. Pero son dotes que tú y yo como padres heredamos a nuestros hijos. O que tú y yo como hijos heredamos de nuestros padres. Ya puede ser la inteligencia, ese temperamento fuerte, tan aguerrido, tan impetuoso, o tan melancólico, o de diferentes maneras, de flemático, lo que quieras, pero son temperamentos que heredamos de nuestros padres. Son dotes que heredamos de ¿quién? Principalmente de ellos. Y que nacemos por medio, ¿sabes cómo? De ese nacimiento. ¿Cómo son heredados? Por medio del nacimiento. Hay gente que mira al bebé y generalmente todo bebé se sonríe y se ríe. No estoy diciendo que este no se ríe, ¿verdad? Que este y que no muestre sonrisa. Pero antes siempre muestra, primeramente, analiza. Ve todo, ve dónde está. Y ve y alguien se le acercó y dice, es igual a ustedes. En esas áreas. Hay gente que lo podrá mirar bueno, gente que lo podrá mirar malo. Pero donde estoy refiriéndome son dotes que al final de cuentas heredamos o heredó de nosotros. El temperamento, el carácter, son cosas que se heredan. Quien dice es que yo soy así porque así es mi papá, lo heredaste de tu padre, de tu madre. Bueno o malo, están ahí. ¿Y qué es a lo que me refiero con ello? Se heredaron por medio del nacimiento. Y eso que tú y yo heredamos tendrá impacto. ¿Cuánto lo entendemos? Eso tendrá un impacto. Déjame darte, con esto quiero terminar. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Y la siguiente semana entro en esta otra parte que quiero terminar. 2 de Timoteo, versículo 1. Vamos a leer desde aquí. Versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a Elohim, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Y estaba hablando a Timoteo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente, fíjate lo que Pablo está diciendo a Timoteo, dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice la palabra, que también ¿en quién? En ti. ¿De quién lo heredó Timoteo? ¿Qué dijo Pablo? Dice, porque me acuerdo de ti. Dice, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual proviene de ti, Timoteo. No lo dijo Pablo. Dice, la tengo tan presente porque esa fe que yo miro en ti es la que habitaba en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿De dónde nació? ¿Cómo fue dotado Timoteo? Por medio de sus padres, de sus progenitores, de sus descendientes. Por eso, amado, es muy importante lo que nuestros hijos nos miran haciendo a nosotros. ¿Cuántos de aquí deseamos que nuestros hijos puedan tener una fe firme en Yahweh? Pero primero, ¿de dónde viene? De nosotros. De cada uno, y no nada más de nuestros padres, también de nuestros abuelos. En todos tenemos que ser ejemplo, amados. Si queremos que ellos nazcan con esa fe, crezcan con esa fe, nos mirarán teniendo esa fe ¿a quién? A nosotros. Teniendo esa confianza en nosotros, ¿de quién? De Yahweh. Porque lo que ellos nos mirarán haciendo es lo que ellos crecerán, es lo que los formará el día de mañana. Y hay una gran responsabilidad con los niños hasta los 7 años. Y no digo que después de los 7 años ya no hay responsabilidad, pero todo lo que se le logró dar, y estadísticamente y científicamente está comprobado, que lo que tú le logras dar a un niño hasta la edad de 7 años es lo que formará su carácter, su vida en una vida de adulto. Cuando tú miras a un niño creciendo siendo egoísta a esa edad y no se le cambia su conducta, crece siendo de esa manera. Lo miras el día de mañana siendo joven y crece siendo egoísta. Es simplemente para él y él solo. Quien es malagradecido y no se corrige esa conducta, seguirá siendo malagradecido. He mirado niños siendo de esa manera, porque nunca se les corrigió de esa manera, y llegan a una edad adulta y dicen, ay mamá, mira mi hijo lo que te compré. Ay mamá, eso, o sea, les parece poca cosa. ¿Por qué? Porque no se corrigió a una edad temprana. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Lo que es aptitudes, temperamento, 3 cosas: aptitudes, temperamento y la inteligencia. Y todos estos son los dotes con los cuales tú y yo hemos nacido, que nos ha formado, que nos ha rodeado en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Todo lo que donde tú y yo nacimos, donde crecimos, donde nuestros padres, nuestro lugar de nuestro nacimiento, influye mucho en nuestras vidas. Pero ¿sabes con qué fin? Que Yahweh desea cambiar nuestras vidas para que podamos cambiar la de otros. Y que en ello tú y yo podamos cumplir nuestro destino y nuestro propósito para lo que hemos sido llamados. Amén. Vamos a poner nuestras manos ahí en nuestros corazones. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a poder entender el plan, Padre, y nuestro propósito en cada uno de nosotros. De poderte, Padre Yahweh, reconocer en todos nuestros caminos, en todas nuestras sendas. De cambiar, Padre, tal vez nuestras aptitudes, nuestras vidas, examinarnos, Padre, a nosotros mismos como padres. Mirar, Padre, lo que hay en nosotros. Tanto lo bueno, Padre, que tú has depositado en cada uno, tanto lo malo
que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a poder descubrir, Padre, las buenas áreas, esas actitudes buenas, y a perfeccionarlas. Danos ojos, Padre, también para mirar aún lo malo que hay en nuestras vidas, en nuestros hechos, en nuestros comportamientos, en lo que somos. Sabiendo, Padre, que si no corregimos esas áreas, esas cosas en nuestras vidas, serán las que heredarán, Padre, nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros nietos. Ayúdanos, Padre, a poderlas mejorar, a poderlas cambiar. Y que lo que podamos transmitir, Padre, y dar a ellos, desde su infancia, desde su edad pequeña, sean esos buenos dotes que tú has puesto en nosotros. Que lo bueno, Padre, que tú has depositado en nuestras vidas, tanto como dones, tanto como talentos, puedan ser pasados a nuestras generaciones. Ayúdanos, Padre, a poder ser buen ejemplo para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y que así, Padre Yahweh, como hablaba, Padre, Pablo a Timoteo, y resaltaba la fe que había en Timoteo, porque era la fe, Padre, que había en su abuela y en su madre. Ayúdanos a que cada uno, Padre, todos juntos, como una familia, podamos ser hacedores, Padre, de tu palabra. No solamente oyentes, para que lo que nosotros somos y lo rescatado de nosotros y la obra que tú has hecho en nosotros sea visto en la vida de nuestros hijos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos nos damos cuenta que tenemos una gran responsabilidad delante? ¿Cuántos de aquí son abuelos? Amén, preciosos abuelos, ¿verdad? Hay una gran responsabilidad de abuelo, abuela. ¿Cuántos padres? Amén. Qué gran responsabilidad. Dice la palabra que regalo de Yahweh son los hijos. Amén. Todos tenemos una gran responsabilidad para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y así, Padre, con nuestras manos levantadas en señal de rendición, te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas. Yavarejeja, Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh alce su rostro a ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en Shalom.